Este punto obviamente está en permanente estudio. Es nuestra unidad de seguridad ciudadana quien está en reuniones con la Secretaría de Riesgos. Hemos tenido reunión la semana anterior, obviamente justamente para ellos hicieron una inspección. Vino el mismo señor ministro de Riesgos, en donde se había percatado de que hay algunos albergues, por ejemplo, que requieren un mantenimiento general. Y obviamente en esto vamos a articular para ver qué cosas puede apoyar el municipio, qué cosas puede invertir el municipio, qué es lo que va a invertir la Secretaría de Riesgos, entender que es una competencia de la Secretaría de Riesgos, pero eso no quita de que la municipalidad también deba incluirse. Entonces, quiere decir, la municipalidad, la prefectura, o sea, todas las entidades debemos sumarnos a esto porque realmente es un hecho de emergencia, de supervivencia. Así es que en esta sumatoria, siendo la entidad directriz la Secretaría de Riesgos, obviamente cuando quizás los recursos económicos de la Secretaría de Riesgos o sea, podemos distribuirlos también con la municipalidad, con la prefectura o a veces con la comunidad también. Entonces son todos un contingente. Lo que sí hemos hecho una observación es de que anteriormente se hacían simulacros y que obviamente se ocasionó un desorden total por eso. Por ejemplo, le pongo el caso de aquí de la municipalidad. Se hacía que se haga una evacuación al Calvario, o sea, realmente cosas que no tienen sentido. Entonces, los simulacros hemos pedido que se haga exclusivamente de lo que es en la zona de riesgos. Esto quiere decir de que del río serán 50, 100 metros, en algunos casos 200 metros desde el filo del río. En algunos casos son 50 metros, 100 metros. Entonces, esas son las áreas que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, para los refugios o las áreas en donde tienen que irse a evacuar. Hay familiares, por ejemplo, en Mulaló. Entonces dice, bueno, le determinaron un coliseo o una escuela. Dice, pero la hermana vive a 60, 50 metros. Entonces puede ser esa su refugio temporal o de emergencia ese instante. Entonces, no necesariamente debemos evacuar todos a un lado. O sea, no es toda la ciudad. Es verdad, debemos capacitarnos frente a otras eventualidades, por ejemplo, de un terremoto. Entonces, si es que vamos evaluando el riesgo menos, digamos, de menos efecto, es el Cotopaxi, porque realmente la afectación sería solo la cuenca del río a 50 centímetros. Un terremoto realmente tendríamos todo el casco colonial que es susceptible, obviamente, de un movimiento sísmico y estaríamos muy complicados allá. Entonces hay que prepararnos absolutamente para todo tipo de riesgos. Principalmente, como digo, para un terremoto, en donde no necesariamente uno tiene que evacuar ahora. Entonces, la zona segura puede que sea más bien al filo del río, o sea, en una zona donde no hay construcción. O sea, entonces, hay que ver definitivamente para cada emergencia qué tipo de eventual. Hoy, obviamente, estamos enfrentando un proceso de erupción volcánica, un proceso que definitivamente se ha dicho de que no llegaría a una erupción por lo pronto, pero que debemos prepararnos. Esto es una evacuación, una movilización de las personas que están en zona de riesgo. Esto quiere decir que no tienen que evacuar al Putzalagua o no tienen que evacuar Pujilí. O sea, no, o sea, realmente son cosas que realmente estaban un poco errados anteriormente. Definitivamente, los que tienen que estar ahí en una capacitación de evacuación son las personas afectadas. ¿La señalética cómo se contrastaba? Mencionaban que no, la ciudadanía no podía ver. ¿Cómo municipio está aldiaonline.net? Para que la ciudadanía pueda conocer a dónde acudir en caso de erupción? Sí se ha dado un mantenimiento, pero hay que actualizar toda la señalética, porque como lo comparto, las personas que estamos aquí en el parque debíamos ir al Calvario, a la Laguna, a esos sectores. O sea, no tiene sentido. O sea, más bien aquí seríamos el parque mismo, o sea, serían ya zonas de seguridad, digamos, ¿ya? Entonces, esa señalética, esa nueva señalética es lo que Seguridad Ciudadana está diseñando ahora y es la que se va a instalar. Entonces, como decir, bueno, ya a 100 metros, a 200 metros ya es una zona segura. No hace falta que evacuemos totalmente toda la ciudad. ¿Cuándo iniciarían ya a colocar la nueva señalética? Esperaríamos que en unos 30 a 45 días que terminaría el proceso de compra. Eso es en lo que es señalética. Lo que es mantenimiento lo estamos haciendo en forma permanente. Los albergues, estimamos que también hemos pedido a la Secretaría de Riesgos para ver si es que se puede dotar de nuevos colchones, de nuevos equipos, para que pueda. Y si es que hace falta en algunos albergues un mantenimiento estructural, también la prefectura y el municipio podríamos participar. Usted mencionaba que las personas que estén aledañas de 50 a 60 metros son quienes estarían más propensas a sufrir un
¿De pronto se ha realizado o se realizará simulacros con las personas de este sector? Se ha previsto a mediados del año siguiente hacer el simulacro, pero según un criterio muy personal. Entonces yo creo que es un texto individual, digamos una capacitación casi individual. Para cada familia, como le decía, una persona que vive a la orilla del río, que lamentablemente se ha dado eso. Hay casas que están en el filo del río y su riesgo es inminente, o sea, no hay para qué discutir. Entonces él tiene que evacuar obligatoriamente. Y además de eso no tienen ni permisos de construcción, porque la norma dice a 30 a 40 metros de retiro del río. Pero hay construcciones que son realmente clandestinas y que lo hicieron al filo del río o a veces casi un volado al río. Tal es el caso, por ejemplo, que le digo, en la Plaza del Salto y en lo que se ve en el sector de la estación. Y hay otras en el sector rural también que se ha hecho ese tipo de construcción. Entonces, ellos que realmente tuvieron esa edificación clandestina son los primeros que tienen que capacitarse qué hacen. Ellos tienen que evacuar. ¿A cuántos metros? A 200 o 300 metros. No necesariamente a 5 o 10 kilómetros. Entonces, no, eso estamos, como digo, totalmente errados en ese concepto. Tienen que evacuar solamente hasta donde se considera de que no van a llegar los lagares en el peor de los escenarios. En este contexto, señor alcalde, aldiaonline.net. personas aledañas hablaban sobre el parter que había una intervención en un caso de una erupción porque no podían salir. Tal vez se ha considerado esto de abrir nuevamente espacios para que la gente pueda pasar por ahí o no se ha considerado. Bueno, tienen la salida que es para hacia el norte, salen, cogen el puente y ya evacúan. O sea, van a coger el puente. Entonces, el puente no es solamente para hoy, para una movilización, también es de evacuación. Entonces, van a tener mucha mayor facilidad, porque el rato que quieran ir al otro carril y los otros vehículos que vienen de norte a sur, va a haber un impacto. Es lo que pasó en el año 2015. Se impactaron los vehículos en San Felipe, en la estación. Entonces, en todos los lugares que quieren, obviamente, todo el mundo, o sea, quiere, ahí no importa que esté en rojo, lo que sea, nadie va a esperar un semáforo, entonces sale. Entonces, lo mismo va a pasar acá. No va a importar de que salgan a una vía principal, va a salir porque va a salir. Entonces, aquí, la única cosa es que en vez de salir recto, le va a quedar mejor. Si va a unos 50 metros, toma el puente y va hacia la parte occidental. Entonces, más bien, sería un puente de evacuación. Hay otra parte que digamos más al sur, que es a la altura del colegio, y ahí sí vamos a construir la ampliación de la Paraguay. Entonces, ahí sí va a estar abierto el parter aproximadamente unos 12 metros, la suficiente radio de curvatura. Entonces, que también eso podría servir como para una evacuación, aun cuando la evacuación será a pie, ese rato no vamos a estar cargando las cosas. Entonces, pero este parter ya está dispuesto que se haga esa modificación y es una ampliación de toda la calle Paraguay. Esto quiere decir que desde ahí también podríamos ir hasta el sector de San Felipe.